Descripción podemos, podemos entender como un modo, una manera, forma de extinción de un derecho de crédito, ¿no? Una forma, un modo, una manera en la que precisamente se extingue un derecho de crédito o la adquisición de un derecho de propiedad por inactividad del acreedor o por la posesión continuada de la cosa por el transcurso del tiempo y demás requisitos exigidos por la ley. El fundamento de la prescripción es que el legislador desea mantener la paz social, ¿no? La tranquilidad y además de brindarle seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque imagínense que un derecho esté vigente por mucho tiempo o indefinidamente por el resto por el resto de nuestras vidas o una obligación esté pendiente por el resto de nuestras vidas, entonces prácticamente nadie tendría la seguridad o la certeza, ¿no? Porque podría ser que el acreedor que en cualquier momento, luego de 40 años, luego de 20 años, pueda seguir exigiendo su derecho de crédito. O como ocurrió con un cliente que yo tuve, este señor hace 50 años, no él, sus padres de él obtuvieron un préstamo con una garantía hipotecaria de un bien inmueble que está ubicado aquí en la 16 de julio, ¿no? La zona, una de las zonas más comerciales de la ciudad de La. Sus padres obtuvieron un préstamo y posteriormente la empresa quebró, ¿no? La empresa quebró y también los padres de mi patrocinado habían fallecido y él ingresó en sucesión hereditaria sobre ese bien inmueble. Pero pasa que sobre ese bien inmueble estaba registrado, ¿no? Un gravamen. Estaba registrado un gravamen. No era por mucho, 5.000 pesos, decía, 5.000 pesos bolivianos. Entonces, como había este gravamen, él no podía registrar, por un lado, o en todo caso no podía realizar ningún acto de disposición porque este gravamen se arrastró a la matrícula, ¿no? Entonces, de tal manera que estaba vigente. ¿Qué por qué tenía la necesidad de transferir a él? Porque eh, él ya con anterioridad, a través de documentos privados, había transferido, ¿no? Parte de la propiedad. La propiedad es de 500 metros, entonces él, seguramente con la finalidad de cubrir sus gastos propios y necesidades propias, ha transferido una fracción de ese lote de terreno. Y resulta que ya el comprador le estaba exigiendo, ya incluso había la posibilidad de que se le inicie un proceso judicial, ¿no? Eh, entonces, como consecuencia de esta circunstancia, él tenía la apremiante necesidad de que ese gravamen existente sobre ese predio pueda ser levantado, ¿no? Y de ahí que tuvimos que recurrir justamente a un proceso judicial de prescripción extintiva, es decir, hacer extinguir ese gravamen y como consecuencia de ello se pueda cancelar la hipoteca judicial, ¿no? Se pueda cancelar la hipoteca judicial y bueno, pues posteriormente ya él pudo vender, ¿no? Pudo fraccionar ese lote de terreno. Entonces, en la práctica nos sirve de esa manera la prescripción extintiva. Entonces, por eso decía que el legislador lo que busca con esta figura, ¿no? De la prescripción es que indudablemente se pueda mantener la paz social. Porque imagínense, si no existiera la figura de la prescripción, entonces este señor que
eh, perdón, este señor cuyos padres obtuvieron préstamos de 50 años, ¿no? Tengan que esperar a que los hijos de los empresarios, ¿no? Tengan que aceptar la herencia y a su vez tener la posibilidad de seguir exigiendo el cobro de ese dinero. Y posteriormente los hijos de estos y la obligación subsistiría en el tiempo, ¿no? Dando inseguridad jurídica. Los hijos, por su parte del deudor, serían obligados, ¿no? O estarían reatados en el tiempo de ser sujetos de un proceso judicial y esto prácticamente sería pues un tema de nunca acabar. Y esa es la razón por la cual el legislador, en el deseo de darle la paz social, ¿no? A la sociedad y además de establecer la seguridad jurídica, porque, ¿por qué seguridad jurídica? Porque nosotros, si tenemos este tipo de gravamen, ¿no? Si hemos adquirido un bien inmueble, no sabemos en qué momento nos van a iniciar un proceso, ¿no? Entonces, con la finalidad de contar, de tener certeza, ¿no? De tener seguridad jurídica, es que precisamente eh, se ha establecido esta figura, ¿no? De la prescripción extintiva. Muy bien. Ahora, doctrinalmente hay dos tipos de prescripciones, ¿no? Una llamada positiva y otra llamada negativa. La positiva, o también denominada adquisitiva, permite hacer propio un derecho. Y en este caso estamos hablando de la usucapión, ¿no? Cuando por el transcurso del tiempo, nosotros teniendo la posesión de la cosa, pues adquirimos el derecho de propiedad. Solamente teníamos la posesión, es decir, teníamos física y materialmente la cosa, sin embargo no teníamos el título por el cual podríamos haber dispuesto o podríamos disponer de ese bien inmueble. Entonces, esa es la prescripción positiva o adquisitiva, que obviamente no vamos a profundizar, sin embargo, como ejemplo vale, toda vez que nosotros tenemos la posibilidad de hacer o de adquirir el derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Si revisamos el artículo 87, a ver, vamos a ver, permítame por acá. El 87 nos habla de lo siguiente, dice, la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella un derecho de propiedad u otro derecho real. Una persona posee por sí mismo o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa. Entonces, la persona que está en posesión de una cosa por un determinado tiempo, en este caso por el plazo que establece el artículo 138, que dice que la propiedad también se adquiere por la sola posesión, por ininterrumpida por más de 10 años. Entonces ahí, en el caso de de la prescripción adquisitiva o también denominada usucapión, ¿no? O- usucapión extraordinaria, el plazo es de 10 años, el de 10 años. Tú estás en posesión del bien inmueble por más de 10 años, cumpliendo con el requisito del animus y el domini, entonces obviamente vas a adquirir el derecho de propiedad, ¿no? Por la sola posesión de la cosa. Indudablemente, incluso la posesión pudo haberse iniciado de mala fe, que tú te has entrado a un bien inmueble sin tener ningún derecho, ¿no? Has visto que estaba ahí un lote abandonado y la has poseído física y materialmente por más de 10 años. Has hecho la instalación,
de servicios de agua potable, después te has afiliado a la junta de vecinos, posteriormente has hecho construcciones en ese inmueble y durante todos estos 10 años, últimos 10 años, el propietario, la persona que tiene registrado el derecho de propiedad sobre ese inmueble, en ningún momento ha cuestionado esa posesión que tú estás ejerciendo sobre la cosa. Entonces, ¿qué va a dar lugar a esto? Por un lado, va a dar lugar a que se extinga el derecho de propiedad del titular, de esa persona que tiene registrado en la Oficina de Derechos Reales su derecho propietario. Y va a dar lugar a que surja, ¿no?, un nuevo derecho del poseedor o a favor del poseedor. Por eso se dice prescripción adquisitiva. Es decir, por el transcurso del tiempo, tú adquieres el derecho de propiedad sobre esa cosa. Muy bien. Entonces, de esa manera es que justamente opera la prescripción adquisitiva, ¿no? De esa manera opera la prescripción adquisitiva. En cambio, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, ya saben, por favor, no duden en consultar. Siempre estoy para absolver cualquier inquietud. Bien, entonces, esa es la prescripción adquisitiva, ¿no? Que es la usucapión. Ahora, vamos a ver la prescripción negativa. La prescripción negativa, o también conocida como extintiva o liberatoria, porque por esta manera, ¿no? Se extingue una obligación por falta de ejercicio de ese derecho por determinado tiempo. Es decir, se va a extinguir una obligación por falta de ejercicio. Tú tenías la posibilidad de cobrar tu crédito, ¿no? Has otorgado en calidad de préstamo una cantidad de dinero y no has ejercido la acción legal correspondiente dentro del plazo que establece la ley. Decíamos, a ver, alguno de ustedes, me imagino, en algún momento tal vez ha prestado algún monto de dinero, ¿no? Ha prestado algún monto de dinero y resulta que no has cobrado ese monto de dinero. El plazo para que te devuelvan era hasta hace 5 años atrás. Tenías tú, desde el momento en el que ha vencido el plazo para que te devuelvan, no, el plazo establecido por las partes en el documento, por decir 15 de mayo del año 2017 al 15 de mayo del año 2022, ya se han cumplido los 5 años. Entonces, tú tenías la posibilidad, miren, desde el 15 de mayo del año 2017 al 15 de mayo del año 2022, la posibilidad durante ese tiempo de por lo menos eh, exigir, ¿no? Obviamente las exigencias de manera verbal no va a haber manera de poderlas demostrar, necesariamente tiene que haber algún tipo de documento. ¿Mm? Lo que debió haber hecho el acreedor en caso de negativa del deudor es interrumpir la prescripción por algunos medios, ya sea por una intimación judicial o ya sea por, ¿qué les diré? A ver, por una carta notariada, ¿no? Por el cual se haya interrumpido la prescripción. Entonces, los plazos interrumpidos indudablemente van a dar lugar a que se vuelva a iniciar el cómputo desde el último actuado, es decir, desde el momento en el que se ha interrumpido esa prescripción. Entonces, esa es la prescripción extintiva o también denominada liberatoria, ¿no? ¿Qué nos dice el profesor Raúl Romero Sandoval? Que cita a Julian Bonacase. Él dice, la institución de la prescripción extintiva o liberatoria produce la extinción de las obligaciones por virtud de la inactividad del acreedor
prolongada por determinado tiempo y bajo ciertas circunstancias a partir de la exigibilidad de la deuda. Ahora, los hermanos Masud respecto de lo anterior dicen, ¿no? La prescripción no es verdaderamente un modo de extinción de las obligaciones. Hablábamos la clase anterior de que evidentemente no se extinguen las obligaciones. Lo que pasa, lo que se extingue es el derecho, la posibilidad, la facultad que tiene el acreedor de acudir ante el órgano judicial para poder exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar claro, ¿ya? A ver, decíamos entonces que no se va a extinguir la obligación. Esa obligación que era civil, ¿no? Ahora se va a convertir en una obligación natural. Aguárdame un segundito, por favor. Bien, continúas entonces. Em, decía que en realidad no se extingue la obligación, ¿no? Lo que se extingue es el derecho, la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir la tutela, ¿no? Es decir, ¿qué es la acción? Ahora recordaremos, esto seguramente ustedes están llevando o han llevado ya en derecho procesal, bueno, ¿cómo se llama la materia? Es derecho procesal orgánico, ¿verdad? Ahí han debido repetir hasta el cansancio lo que es la acción. ¿Qué es la acción? La acción es la facultad que tiene la persona que se cree se le ha vulnerado un derecho, ¿no? De poder acudir ante el órgano jurisdiccional a exigir tutela, de exigir protección de parte del Estado, ¿no? Esa es la facultad que tiene. Depende de la voluntad, sí, evidentemente. Puede ir como no puede ir, como en el caso que estamos estudiando. Es decir, decíamos nosotros que lo que se pierde entonces es la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para pedir la tutela jurídica, ¿no? Y en este caso particular, si esta persona no ha acudido ante el órgano jurisdiccional durante el plazo que tenía él para ocurrir precisamente ante el órgano jurisdiccional, entonces ha prescrito esa posibilidad, ¿no? Entonces, fíjense que no prescribe la obligación, no se extingue la obligación como tal, ¿no? Lo que se extingue es ese derecho, la posibilidad de ir ante el juez y hacer efectivo el cobro forzoso de la obligación. Entonces, eso también es pertinente aclararlo, ¿no? Es pertinente aclarar. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Francisco Mesineo sobre la prescripción? Él dice la prescripción es el modo o medio en el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue una o un derecho subjetivo, ¿no? ¿Y cuál es ese derecho subjetivo? El derecho subjetivo que se va a perder es la posibilidad de acudir ante el órgano judicial, reitero, ¿no? Un derecho subjetivo capaz de reiterado y prolongado ejercicio por efecto de la falta de ejercicio. Es decir, ¿qué va a dar lugar a la extinción? Es la falta de ejercicio. Decía yo, ¿no? Que nosotros estamos regidos por el tiempo, ¿no? Hay un tiempo para nacer, un tiempo para casarse, un tiempo para morir, ¿no? Y es así, lamentablemente, estamos regidos por el tiempo. Y el transcurso del tiempo indudablemente va a dar lugar al nacimiento
de un derecho o a la extinción, ¿no?, de un derecho subjetivo, que en este caso sería la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir la tutela. Veíamos en la clase anterior que en el artículo 351 del Código Civil, ¿no?, está establecido la prescripción como una forma de extinción de las obligaciones. Pero se debe aclarar también que una obligación no se extingue, reitero, de una obligación civil vamos a pasar a una obligación natural. Lo que prescribe es la potestad, la facultad de poder exigir el cumplimiento forzoso de la obligación y va a dar lugar a que esa obligación se convierta en natural. Y cuando una obligación se convierte en natural, pues tú vas a poder ir al domicilio de esa persona, tocarás la puerta todos los días, le pedirás que te pague, pero no vas a poder ya acudir ante el órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Y por qué existe de pronto esta aparente contradicción? Lo que ocurre es que nuestro Código Civil data de 1975, 1975, ¿no? Y recién el año 2018 fue elevado a rango de ley a través de la ley 1071. Entonces, fíjense, del 75 son aproximadamente 37 años, ¿no? 37, no 37, 47 años que tiene nuestro código, y durante es, todo ese tiempo, bueno, si bien ha surgido o ha sufrido algunas ligeras modificaciones, pero bueno, muchas figuras jurídicas pues no, no han sido objeto de modificación, ¿no? Entonces ahí que de pronto puede haber esta confusión. Sin embargo, estos aspectos han sido modulados por las diferentes sentencias constitucionales. Así, por ejemplo, tenemos la sentencia constitucional 001/2004-R de 7 de enero, que señala respecto de la prescripción lo siguiente. Dice, la prescripción consiste en la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ¿no? ¿Qué está diciendo? La prescripción consiste en una consolidación de una situación jurídica por el transcurso del tiempo, ya sea convirtiéndolo en un derecho, como es en el caso de la posesión, o ya perpetuando una renuncia, abandono, disidia, inactividad o impotencia de parte de el acreedor. Es decir, el acreedor ya no va a tener la posibilidad de poder exigir el cumplimiento forzoso de su derecho de crédito, ¿no? La prescripción, entonces, en materia de derecho civil, constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Por tanto, en síntesis, podemos decir, es un medio para adquirir derechos o perder otros adquiridos, como en el caso de la persona que resulta ser usucapida, ¿no? Es decir, cuya propiedad es objeto de usucapión, ¿no? Allí pierde su derecho de propiedad por esa inacción, por esa falta de ejercicio, ¿no? Por ese abandono en el que ha incurrido precisamente el titular de ese derecho. En realidad aquí lo que da lugar, ya sea al nacimiento o a la extinción, va a ser siempre el tiempo, ¿no? Como el elemento esencial, como el elemento es el productor esencial de las situaciones jurídicas. Ahora, tanto la legislación y la jurisprudencia internacional tienen un común denominador respecto de los requisitos y elementos esenciales
para que opere la prescripción. Y el primero tiene que ver con el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo. Es decir, la ley para el ejercicio de determinados derechos nos establece, nos otorga un determinado tiempo, ¿no? Un determinado tiempo. Segundo, el segundo elemento que debemos considerar es la falta de ejercicio de ese derecho, ¿no? La falta de ejercicio, la inactividad, la dejadez, ¿no? Por parte del titular. Es decir, esa persona que es acreedora, ¿no? De un derecho de crédito incurre en dejadez. ¿Y cómo opera la dejadez? Que no inicia las acciones legales que la ley le franquea para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Tampoco realiza ningún acto por el cual se pueda interrumpir la prescripción, ¿no? No realiza ningún acto por el cual exija al deudor el cumplimiento de la prestación, de tal manera que esa obligación, pues indudablemente va a prescribir, ¿no? Va a prescribir. Entonces, reiteramos cuáles son los dos elementos. Por un lado, el transcurso del tiempo, el tiempo, ¿no? Tiempo, paso del tiempo. Segundo, la inactividad, la dejadez, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el artículo 1507? Si alguien nos puede ayudar a leer, por favor, a ver, el 1507 del Código Civil. Doctor, buenos días. Buenos días, por favor, adelante. Sección 4 del tiempo necesario para prescribir. Subsección primera. Prescripción común. Artículo 1507. Disposición general. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Efectivamente, ahí está, el Código Civil es claro, ¿no? Dice que las obligaciones de carácter patrimonial prescriben en el plazo de 5 años. Y si nosotros dentro de este plazo no hacemos efectiva nuestro derecho de crédito, indudablemente, pues eh, vamos a experimentar, ¿no? Esta esta, los derechos patrimoniales se extinguen, dice, por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga lo contrario o disponga otra cosa, ¿no? No dice lo contrario, perdón, otra cosa. Por regla general es 5 años, ¿no? Pero la ley en muchos casos establece plazos menores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sueldos de los docentes, a ver, si alguno de ustedes fuera profesor o ha trabajado, no sé, en algún instituto, en algún centro de enseñanza, tenemos un determinado plazo para poder cobrar, ¿no? Hay un plazo para cobrar alquileres, hay un plazo para poder también cobrar lo que vendrían a ser. Ahora, vamos a repasar enseguida los diferentes plazos, ¿no? Porque hablamos de prescripción por regla general, que es el de 5 años. Después tenemos la prescripción trienal, la prescripción bienal, tenemos también las prescripciones anuales, ¿no? Vamos a ver enseguida con mayor detalle. Entonces, la falta de ejercicio por el plazo establecido por la ley va a dar lugar justamente a la prescripción, ¿no? Esa falta de ejercicio durante un determinado tiempo. La ley te concede, a ver, señor Alfredo Mamani, usted tiene el plazo de 5 años para poder hacer valer su derecho, ¿no? De crédito. Usted tiene la posibilidad de cobrarle al deudor además del plazo que voluntariamente ustedes han acordado, que puede ser, no sé, de 6 meses, de un año, ¿no? Es el plazo
establecido contractualmente por las partes. Además de eso, después del fenecimiento de ese plazo, además usted tiene 5 años para poder hacer valer su derecho de crédito. Eso te dice la ley. Eso le dice la ley a usted, ¿no? Pero si además de esos 5 años, Alfredo no hizo valer su derecho, entonces va a dar lugar a la prescripción y como consecuencia, ¿no? A la extinción de ese derecho de poder exigir judicialmente el cumplimiento de la prestación positiva o negativa. Y por eso es que decimos, uno, el transcurso del tiempo. Y dos, la dejadez, la inactividad de parte del titular del derecho. ¿Y quién es el titular del derecho? Es el acreedor, esa persona a favor de a quien teníamos que pagarle una determinada cantidad de dinero que nos ha sido conferido como préstamo, ¿verdad? Tiene en la prescripción dos efectos, ¿no? Dos efectos. Por un lado, positivo y por otro lado, negativo. Positivo porque va a dar lugar al surgimiento de un derecho, ¿no? Y negativo es que el titular del derecho ya no puede ejercer su derecho por esa falta de acción o por la inacción en la que ha incurrido, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la prescripción extintiva o liberatoria. A ver, el efecto negativo o la prescripción extintiva o liberatoria es un modo, es una manera, ¿no? Una forma por la que una acción ligada a un derecho de crédito se va a extinguir, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 1492? A ver, por favor, si alguien nos puede ayudar a leer el 1492. ¿Algún compañero, alguna señorita que esté con su código? Adelante, por favor. Doctor, Sí, artículo 1492. Efecto adelante, Rocío. extintivo de la prescripción. Parágrafo 1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Parágrafo 2. Se exceptúan los derechos disponibles y los que la ley señala en casos particulares. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Tengo anotado también su participación. Decimos, Rocío ha leído el parágrafo segundo de este artículo 1492, que dice, ¿no? Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que establece la ley. Bueno, pareciera existir, reitero, una contradicción entre lo que yo dije que los derechos no se extinguen, ¿no? Sino lo que se extingue es la acción. Evidentemente la explicación ya la di, es en razón a que nuestro código pues, es de 1975 y es que por eso algunas figuras jurídicas, bueno, están descontextualizadas, ¿no? Probablemente en aquel entonces se haya entendido a la prescripción como una forma de extinción de las obligaciones. En la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de explicar que en realidad no se extingue el derecho de las obligaciones, lo que se extingue es el derecho, la posibilidad de poder acudir ante el órgano jurisdiccional y de poder cobrar tu derecho de crédito, ¿no? Entonces, eso es lo que se extingue, pero no se va a extinguir la obligación como tal, ¿no? Porque de una obligación civil pasa a ser una obligación natural. Pero ahí en el parágrafo segundo, si leemos, dice, se exceptúan los derechos indisponibles. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que todos los derechos son susceptibles de extinguirse por el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, la falta de ejercicio de un derecho puede dar lugar a la extinción de ese derecho, ¿no? Pero lo que no se va a extinguir son los derechos indisponibles,
¿no? ¿Y cuáles son los derechos indisponibles? Por ejemplo, el derecho de la personalidad. Si una persona tiene su cédula de identidad y lamentablemente no ha renovado por, no sé, 10, 15, 20 años, ¿va a prescribir la personalidad de esa persona? No, no va a prescribir. Si bien no va a poder realizar determinados actos, porque para la realización de ciertos actos se exige la presentación de la cédula de identidad, pero no va a dejar de existir como persona, ¿no? En algún momento los renovará, ¿no? Pero no por el transcurso del tiempo va a perder su identidad. Entonces, los derechos personales por lo general no prescriben, ¿no? No se extinguen por el transcurso del tiempo. Ahora, vamos a ver lo que dice el párrafo, las diferentes formas de prescripción. Ya hemos hablado del 1507 y nos dice que por lo general los derechos patrimoniales se extinguen en el plazo de 5 años. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Todos aquellos que son susceptibles de apreciación económica. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Por patrimonio, nosotros sabemos que constituye patrimonio no solamente los haberes, sino también los deberes, es decir, todo aquello que puede ser susceptible de apreciación económica. Vamos a ver ahora lo que son las prescripciones más breves, ¿no? Eh, para ello, vamos a revisar lo que dice el artículo 1508 y vamos a ver la prescripción trienal. ¿Alguien nos puede ayudar a leer, por favor? Como Buenos siempre días, estoy doctor. registrando, participando. Sí, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Subsección 2, prescripción breve. Artículo 1508, prescripción trienal. Parágrafo 1. Prescribe a los 3 años el derecho al resarcimiento del daño que cause un hecho ilícito o generador de responsabilidad, contados desde que el hecho se verificó. Hasta Parágrafo ahí, por 2. favor. Hasta ahí, por favor, Gisela. Gracias, Gisela. Dice, prescribe en el plazo de 3 años, ¿no? 3 años. ¿Qué prescribe en el plazo de 3 años? El derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito, ¿no? Un hecho ilícito. Entonces, a ver, supongamos que ha ocurrido un hecho ilícito y tú tienes derecho a que se te pueda hacer el resarcimiento del daño, ¿no? Está hablando del resarcimiento del daño. Una cosa es el daño y otra cosa es el perjuicio. Aquí solamente está hablando del daño, ¿no? Entonces, ¿qué es el daño? A ver, recordaremos, porque muchos de ustedes ni siquiera me han podido responder. Evidentemente había excelentes exámenes, todos creo que están, la mayoría por encima de los 15 puntos, pero hay otros que no supieron responder qué es el daño. A ver, recordaremos qué es el daño. ¿Qué es el daño? A ver, preguntaré por aquí. Candelaria, ¿qué es el daño? Candelaria. Bueno, creo Doctor, que sí, adelante, por favor. doctor, el daño es todo menoscabo material o moral que sufre una persona. Exactamente. El detrimento en el patrimonio de la persona que ha sido víctima de un hecho ilícito, puede ser, ¿no? Entonces, tú has sufrido un detrimento, has tenido que reparar tu vehículo, has tenido que llevar al mecánico tu vehículo como consecuencia de este hecho ilícito perpetrado por el agente, ¿no? Que ahora estaba en la obligación de reponerte ese daño. Entonces, tú tienes 3 años desde el momento en que se verificó la existencia del hecho, ¿no? Contados desde que el hecho se verificó, ¿no?
Entonces, si no lo haces, posteriormente ya no podrías seguir exigiendo la reparación de ese daño. Ahora sí, vamos al parágrafo segundo, por favor, estimada Gisela. Gisela, o alguien que esté, Parágrafo segundo. ya adelante. Parágrafo segundo. Si el hecho será tipificado como delito penal, el derecho a la reparación prescribe al mismo tiempo que la acción penal o que la pena. Muy bien. A ver, aquí estamos hablando de que ha habido un proceso judicial, un proceso penal en el cual la persona ha sido sentenciada, ¿no? Esa sanción que le ha impuesto la ley ha pasado a autoridad de cosa juzgada, de tal manera que ya no es susceptible de impugnación. Entonces dice la posibilidad de que tú puedas exigir la reparación del daño va a prescribir en el mismo plazo que la acción penal, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Que, a ver, por ejemplo, por regla general, los delitos prescriben en el plazo de 8 años, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Por regla general, ¿verdad? En el plazo de 8 años. Y hay otros tipos penales que prescriben en el plazo de 3 años, si mal no recuerdo. ¿M? Entonces, va a prescribir en el mismo plazo, dice, que la acción penal. Ya, que la acción penal. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, es decir, tenemos simplemente ese lapso de tiempo para poder exigir el resarcimiento del daño. Transcurrido ese tiempo, pues ya no podremos reclamar, ¿no? La reparación del daño, ¿no? La reparación del daño. Muy bien, vamos a ver ahora las prescripciones bienales. El artículo 1509 precisamente nos habla de la prescripción bienal. A ver, alguien que nos pueda ayudar a leer el artículo 1509, por Doctor, favor. buen día. Buenos días. Artículo 509. Prescripción bienal. Prescriben en 2 años. Primero, los cánones de los arrendamientos. Segundo, los intereses de las cantidades de los devengue. Tercero, en general todo lo que debe pagarse periódicamente por 1 año o por plazos más cortos. Muy bien, ahí estamos hablando en el 1509 que dice, prescriben en el plazo de 2 años, ¿no? De 2 años. Por un lado, los cánones. ¿A qué se refieren los cánones de los arrendamientos? Los alquileres, ¿no? Los alquileres. Por decir, hoy ha abandonado, ¿no? El inquilino o el arrendatario, tu propiedad inmueble, ¿no? O la oficina. Entonces, tú, desde este momento o desde el día de mañana, tienes la posibilidad de exigir el cobro de esos cánones adeudados 2 años. 2 años. Si no lo haces dentro del plazo de 2 años, indudablemente habrá prescrito, ¿no? El derecho de poder hacer efectivo el cobro. Después dice los intereses de las cantidades que los devenguen. Es decir, puede ser que hayas pagado el capital, pero no el interés. Entonces, si el acreedor no hace efectivo el cobro de los intereses adeudados, también va a prescribir en el plazo de 2 años, ¿no? 2 años. Y 3 nos dice, en general, todo lo que debe pagarse periódicamente por 1 año o por plazos más cortos. Es decir, aquí hay casos en donde, por ejemplo, eh, se tienen que pagar anualmente, ¿no? O sobre todo los arrendamientos, ¿no? Los arrendamientos u otros tipos de cánones por diferentes conceptos. Entonces, estos también van a prescribir en el plazo de 2 años. Vamos al artículo 1510. Otras prescripciones bienales, dice. A ver, alguien que nos ayude a leer, por Doctor, favor. buenos días. Doctor, Buenos días, Luz, por Artículo favor. 1510. Otras prescripciones bienales. Prescribe también en 2 años el derecho
Uno de los profesionales en general a la retribución de sus servicios y a los gastos realizados. Numeral 2. De los funcionarios y empleados tales como notarios, registradores, secretarios y otros a los horarios y derechos arancelarios que les correspondan y los desembolsos que hayan hecho. Numeral 3. De los maestros y personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por más de un año. Muy bien, muchas gracias, Luz. Bien, entonces ahí el 1510 dice también prescriben, dice en 2 años, ¿no? En 2 años que de los profesionales en general a la retribución de sus servicios y a los gastos realizados. Es decir, a ver, un topógrafo, un arquitecto, hablemos, no sé, de cualquier otro profesional, de un ingeniero civil, dice, de los profesionales en general a la retribución de sus servicios. Tú has hecho un servicio profesional, ¿no? Entonces, y has tal vez probablemente incurrido en gastos porque realizar un dictamen pericial, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de de los dictámenes periciales o del avalúo, ¿no? Si ese arquitecto, después de haber entregado el dictamen pericial ante la autoridad judicial, no exige el pago de sus honorarios, entonces esto va a prescribir, dice, en el plazo de 2 años. Después dice de los funcionarios y empleados tales como notarios, ¿no? Notarios, registradores, secretarios y otros, bueno, ahí hay un error de redacción, y otros a los honorarios o derechos arancelarios que les correspondan y los desembolsos que hayan hecho. Indudablemente allí, ¿no? Si has acudido ante un notario de fe pública, ante un registrador, o los honorarios de estos obviamente van a prescribir en el plazo de 2 años. Después decimos de los maestros y personas que ejercen la enseñanza y a la retribución de sus lecciones dadas por más de un año. Entonces, en este caso estamos hablando básicamente de los docentes universitarios, ¿no? Que no han hecho efectivo el cobro de sus honorarios. Esto sobre todo en las universidades privadas, ¿no? En las universidades privadas a veces terminan pagando cada 3 meses o a veces por periodos más largos, ¿no? Entonces, y a veces se olvidan pagarte, ¿no? Se olvidan pagarte y es así, ¿no? Entonces, si uno de pronto no exige el pago de esos honorarios, entonces esto va a prescribir, ¿no?, en 2 años. Vamos a la prescripción anual y para eso, Anaí, por favor, creo que usted estaba pidiendo participar, así que por favor adelante. O Yumiko también, ¿no? Cualquiera de las dos. Buen día, doctor. Artículo 511, prescripción anual. Prescribe en un año el derecho. Numeral 1 de los maestros y otras personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por meses, días u horas. Numeral 2 de los que tienen internados o establecimientos educativos a la pensión y por la instrucción impartida. Numeral Ahí, por 3, favor. Ahí, dueño. por favor, Yumiko. Muchas gracias. Para no volver a reiterar. A ver, igual ya he registrado su participación. El 1511 nos dice que prescribe en el plazo de un año, ¿no? Prescribe en un año el derecho, dice, de los maestros y otras personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por meses, días u horas. Es decir, aquí está aplicando simplemente aquellas personas que hayan dado tal vez clases por periodos más breves, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, no sé, 8 meses, pero que no haya sobrepasado el año, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, su derecho de poder exigir el cobro de esos honorarios va a prescribir en el plazo de un año. Después dicen de los internados o establecimientos educativos, ¿no? A la pensión
a la pensión o por la instrucción impartida, ¿no? Entonces, en este caso, muchos tal vez de ustedes tienen, o algunos de ustedes tienen a su hijo en un internado, ¿no? O establecimiento educativo particular, entonces usted tiene que pagar una mensualidad o una pensión, ¿no? Entonces, si estos no se hacen efectivo, si el cobro no se hace efectivo durante el plazo de un año, entonces también va a prescribir. Ahora sí, si alguien puede continuar con el numeral 3, por favor. Oh, Yumiko, usted, por favor, continúe. Está bien, doctor. Numeral 3. De los dueños de hoteles o casas o hospedaje o alojamiento al precio de albergue y alimentos que suministran, así como de quienes alquilan aposentos sin comida o con ella. Numeral Muy bien, 4. De los... ahí, por favor, muchas gracias, Yumiko. Dice de los dueños de los hoteles. Alguien tiene su hotelito, ¿no? Ahora que está muy de moda construir hoteles por el lago Titicaca, por los Yungas. Entonces, puede ser que alguien tenga su hotel, ¿no? O una casa de hospedaje, alojamiento, ¿no? Entonces, resulta que el ocupante, el huésped, no ha cubierto con el pago del albergue ni los alimentos que haya podido servirse, ¿no? Entonces, el dueño de ese hotel o de ese hospedaje, de ese local, entonces va a tener el plazo de un año para poder hacer efectivo el cobro de dichos conceptos. Si no lo hace, lamentablemente prescribirá. Después 4, a ver, yo continúo con el 4. De los comerciantes al precio de las mercaderías vendidas a quien no comercia con ellas. Aquí no estamos hablando de la relación entre comerciantes, ojo, ¿no? Cuidado también a alguien pretenda sacar ventaja de esta situación. No estamos hablando de la relación entre comerciantes, estamos hablando, tú le has entregado una mercadería, por decir a una señora, a ver, supongamos que Yumiko vende vestidos, ¿no? Lindos vestidos, y viene una de sus amigas o una conocida y le dice, ¿sabe qué? Hermana, vendeme este vestido y no sé qué me parece bien. Tengo una fiesta el fin de semana y listo, lleva un vestido además de un par de calzados, pero no le paga, ¿no? No le paga. Entonces, ella, Yumiko, que es la acreedora, tiene el plazo de un año para poder cobrar, ¿no? Por esa prenda. A eso se refiere. No estamos haciendo referencia a una relación comercial. Otra cosa es que Yumiko se dedique a la venta de productos en cantidad, entonces ella entrega estos productos a otra de sus amigas que también se dedica al expendio de productos. Ahí no opera esta figura, ¿no? Después, 5, tenemos de los farmacéuticos al precio de las drogas y sustancias medicinales. Indudablemente aquí estamos hablando de que si alguien ha entregado medicamentos y no le han pagado por dichos conceptos, entonces ahí estamos también o va a dar lugar a la prescripción anual. Vamos por favor al 1512, si alguien. Por favor, adelante. Creo que estaba por Doctor, ahí. Oscar, a ver, adelante, por favor. artículo 1512, cómputo de ciertas prescripciones breves. Parágrafo 1. En los casos de los dos últimos artículos, el plazo de la prescripción corre desde el vencimiento de cada pago periódico o desde que se han cumplido las prestaciones a que se refiere. La prescripción corre aunque se hayan reanudado los suministros o prestaciones. Hasta ahí, por Parágrafo favor, 2. Oscar. ¿Ya? Hasta ahí. Gracias, Oscar. Dije en los dos últimos artículos, vale decir el 1510 y el 1511, dice eh, la prescripción va a correr, dice, desde el vencimiento de cada pago periódico, ¿no? O desde que se han cumplido las prestaciones a las que se refieren. A ver, vayamos a un ejemplo concreto. En el caso del hotel,
¿no? Tú tienes un hotelito y, bueno, ¿desde qué momento va a correr el plazo de la prescripción? Desde el vencimiento de cada pago, ¿no? Es decir, tenía que pagar cada 5, ¿no? Entonces va a empezar a computarse nuevamente desde el 5. O sea, ha pagado el 5 de septiembre, ¿no? Y desde el 5 de septiembre volvemos a contar un año, ¿no? Para poder. O desde que se ha otorgado el último suministro, es decir, que ha servido alimentos. eh, a ver, para que me entiendan mejor. El 5 de septiembre se ha alojado esta persona, ¿no? Y no ha pagado los servicios de hospedaje ni de alimentos. Entonces, desde esa fecha nosotros vamos a tener un año para poder exigir, ¿no? Puede ser que posteriormente haya pagado o haya cancelado una cuota, ¿no? Entonces, eh, la cancelación de esta cuota, entonces, dará lugar a la prescripción, ¿no? A eso se refiere. Parágrafo segundo, por favor, estimado Oscar. Parágrafo segundo. Para las retribuciones de gastos debidos a los abogados o apoderados, el término corre desde que concluye el proceso desde la conciliación o avenimiento de las partes o desde que se revocan los poderes concedidos. En los procesos no terminados, la prescripción se cuenta desde la última prestación. Muy bien, Oscar. Ahí esto creo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro caso, bueno, a ver, decimos que los abogados y las abogadas, indudablemente, pues tenemos derecho a la retribución por nuestros servicios, ¿no? Y en algunos casos también muchos de ustedes van a ser apoderados, ¿no? Entonces, ¿desde qué momento va a empezar a correr la prescripción? ¿O cuánto tiempo tenemos para efectuar el cobro de nuestros honorarios? Dice, el término corre desde que concluye el proceso, es decir, ha concluido el proceso con la sentencia ejecutoriada o dependiendo de cuál haya sido el acuerdo al que ustedes hayan llegado. Desde la conciliación, también en materia ordinaria, por ejemplo, en materia civil, el proceso ordinario debe estar precedido de la conciliación previa, ¿cierto? Entonces, si en la conciliación las partes logran un acuerdo, entonces ahí, desde ese momento que se ha celebrado, o sea, las partes han arribado a la conciliación, corre también el plazo para que nosotros podamos hacer efectivo el cobro de nuestro derecho de crédito, ¿no? O dicen desde la última vez que hemos prestado de pronto en este caso, nuestros servicios. Entonces, allí estaríamos hablando ¿de cuánto tiempo? Estamos hablando de un año, ¿no? De un año. Tenemos el plazo de un año para poder hacer efectivo el cobro de nuestros honorarios. Ahora, obviamente hay una manera en la que se puede interrumpir la prescripción, ¿no? Pero antes de ello no estamos saltando lo que dice el 1513. ¿Qué dice el 1513? Efecto de las sentencias sobre prescripciones breves. Los derechos sujetos a prescripciones breves y sobre los cuales se ha obtenido una sentencia de condena pasado a autoridad de cosa juzgada de cosa juzgada prescriben por una sola vez en el término que para estas prescripciones está señalado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si hemos obtenido una sentencia, por decir, en un proceso monitorio por cobro de dinero, va a prescribir en el plazo de 5 años, ¿no? Pero si de pronto hemos ganado una sentencia por el cual la autoridad judicial ha ordenado al dueño de ese instituto o de esa unidad educativa poder cumplir con el pago de los honorarios del docente, entonces, desde que se ha obtenido la sentencia,
se va a tener el mismo plazo que se tenía para hacer efectivo el cobro. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. No simplemente por el hecho de que hayamos obtenido una sentencia, no vamos a poder o vamos a tener la posibilidad de poder exigir en el tiempo el cumplimiento de la sentencia, sino esa sentencia hay que hacerla efectiva, ¿no? Hay que cobrar, hay que pedir que la autoridad judicial pueda hacer efectiva la sentencia, ¿no? Porque de lo contrario de nada habrá servido pues realizar ese proceso. Ahora, decía que toda extinción o la extinción, obviamente que puede ser interrumpida, no puede interrumpirse. Y las maneras en las que se interrumpe la prescripción, pues pueden ser diversas, desde una intimación judicial, una carta notariada, ¿no? ¿Qué nos dice, a ver, a propósito, el artículo 1503 del Código Civil? Si alguien, por favor, que nos pueda ayudar a leer el 1503. Doctor, buen día. Yuri, buenos días. Adelante, por favor. Artículo 1503, interrupción por citación judicial y mora. La prescripción, parágrafo 1, la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Parágrafo 2. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Gracias, Yuri. Dice, la prescripción se interrumpe, dice, por una demanda judicial. Es decir, cuando tú has interpuesto una demanda, ¿no? En este caso, monitoria, en materia de obligaciones, entonces tú le notificas o le citas con la sentencia inicial, ¿no? O de pronto, a ver, en un proceso ordinario, ¿no? De cumplimiento de obligación, se le cita al demandado. Con la citación se interrumpe la prescripción. Entonces, desde ese momento, supongamos que el acreedor no ha hecho mayor acto, entonces desde ese momento hay que volver a contar el plazo, ¿no? De la prescripción. Entonces, la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba. Entonces, a ver, no solamente se debe citar con la sentencia inicial en procesos monitorios, en procesos ordinarios, no solamente con la demanda, dice, también se tendría que notificar, dice, o también se puede prescribir o puede interrumpirse, perdón, la prescripción con la citación o con la notificación con el embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es un acto judicial por el cual la autoridad judicial va a designar un depositario, de una u otra manera, va a prender, va a hacer una aprehensión de ese bien y va a designarlo, va a designar un depositario para que éste pueda, ¿no? Pueda estar al cuidado, pueda tenga el deber de preservar ese bien, ya. Usualmente es el propio demandante quien no es quien será designado como depositario y posteriormente pues dará lugar al remate, ¿no? Pero el embargo es ese, ¿no? Es una restricción establecida por la autoridad judicial para que el deudor no pueda transferir esa propiedad, no pueda dar en garantía, no pueda realizar actos de innovación sobre ese inmueble, ¿no? Entonces, de esa manera es que con este acto de la autoridad judicial se interrumpe la prescripción. Entonces se tendrá que volver a computar el plazo de la prescripción. Pero además, dice, aunque el juez sea incompetente,
Obviamente, en la actualidad, los jueces, antes de admitir una demanda, pues indudablemente ya verán si son competentes o no. Pero acuérdense, esta ley viene de 1995, perdón, 75 les decía. Entonces, en aquel entonces, habían jueces de mínima cuantía, jueces de instrucción, habían jueces de partida, perdón, de partido, y habían una determinada cantidad de jueces, ¿no? Que podían conocer tranquilamente este tipo de casos. Incluso los jueces en materia penal en el área rural no podían asumir competencia. Entonces, por eso dice que aunque la citación, aunque la notificación haya sido practicada por un juez que es incompetente, de igual manera, ¿no? Va a ser válido la prescripción, perdón, la interrupción, igual va a ser válida, aunque haya sido ordenada por una autoridad que no es competente, ¿no? Es decir, quien ha ordenado, quien ha citado al deudor con la demanda es una autoridad judicial incompetente, que no tiene competencia para llevar el caso. Aún en este tipo de casos, dice, va a ser considerada válida la interrupción. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es el acto, es decirle al deudor, ¿sabe qué? Usted me debe. No importa que quien haya estado ordenando esta prescripción, no, perdón, o haya realizado la intimación, no haya tenido competencia para ello, ¿no? Entonces, las sentencias constitucionales también han modulado este aspecto y han dicho que a pesar de que la autoridad judicial haya sido incompetente, por ejemplo, un juez en materia penal no podría asumir competencia en materia civil. Sin embargo, no sé, por cualquier circunstancia, puede ser que el juez en materia penal es quien haya citado, haya intimado al deudor para el pago de una obligación crediticia. Entonces, a pesar de esta, de esta incompetencia, ¿no? Va a tenerse por válido la prescripción, aunque posteriormente se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, incluso hasta el auto de admisión con la demanda, aún así se va a tener por válida la interrupción de la prescripción. Reitero, ¿por qué? Porque lo que cuenta es el acto, el deseo del acreedor de interrumpir, de decirle al deudor, ¿sabe qué? Usted me debe dinero, por favor, págueme. Eso es lo que cuenta, ¿no? El parágrafo segundo, por favor, Yuri. Ya, Yuri, doctor. adelante, por favor. Parágrafo segundo. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Muy bien, muchas gracias. La prescripción dice, se interrumpe también por cualquier otro acto. ¿Cuál sería ese otro acto? Por ejemplo, una carta notariada. Ahí el acreedor, ¿no? Mediante un documento oficial emitido por un funcionario autorizado por el Estado, le está diciendo al deudor, ¿no? Que cumpla con su obligación de pagar lo que adeuda. Tal vez el acreedor no tiene dinero para poder contratar los servicios de un abogado, para poder acudir ante el órgano jurisdiccional y iniciar una acción judicial propiamente dicha, ¿no? Pero sí podría ir donde un notario de fe pública para, ¿no? Que éste pueda, ¿no? A través de esta carta, el propio acreedor decirle, ¿sabe qué, señor eh, Mario Pérez? ¿No? Usted me adeuda la suma de $10,000. Le pido que en el plazo de 10 días se me haga efectivo el pago de este crédito bajo alternativa de iniciársele un proceso judicial. Puede ser que el deudor no cumpla, ¿no? Pero lo que este acto va a dar lugar es que se va a interrumpir la prescripción.
¿no? Se va a interrumpir la prescripción, es decir, va a tener que contar el deudor nuevamente desde ese momento otros 5 años para poder interponer la excepción de prescripción, ¿no? Ese es eh, el, bueno, en todo caso, el objetivo de la prescripción, ¿no? De la interrupción. Vamos a ver lo que dice el 1504. A ver, ¿alguna otra persona que nos ayude a leer, por favor? Artículo 1504. Ineficacia de la interrupción. La prescripción no se interrumpe. Numeral 1. Si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad. Numeral 2. Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia con arreglo al Código de Procedimiento Civil. Numeral 3. Si el demandado es absuelto de la demanda. Gracias, Yaeli. Efectivamente, ahí estamos hablando, dice, ¿en qué caso no va a ser efectiva la prescripción? ¿O en qué caso va a ser ineficaz la prescripción? Si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad, ¿no? Es como el otro día, creo que les comenté a ustedes, resulta que una señora estaba desarrollando un proceso judicial de reconocimiento de unión libre o de hecho. Y me imagino que ella no tenía la intención de llevar en conocimiento de la parte demandada de los hijos de su ex pareja, porque ha fallecido el señor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Van al domicilio efectivamente, ¿no? Miran para todos lados y cuando no hay ninguna persona atravesando la calle, ¿no? Pega sutilmente una hoja, me imagino con un Yurex que no pegó lo suficientemente o no estaba, bueno, no era, es decir, no se pegaba bien. Entonces pone la hoja, la oficial hace que la tomen una fotografía y posteriormente baja la hoja y se retiran en un vehículo. Ahí se ha llevado en conocimiento a la parte demandada la existencia de ese proceso judicial. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque sí, ahí, ¿no? Por un lado, ¿qué nos dice la ley en materia de notificaciones? Que en este caso estaríamos hablando de una notificación por cédula, ¿no? Allí, si la oficial, evidentemente, al no encontrarse el demandado o la demandada en el domicilio, entonces correspondía que pegue con Yurex en la pared y lo deje allí. De ninguna manera ella pudo haber despegado y retirar este cedulón. Sino, de lo contrario, entonces, ¿de qué manera es que el deudor se va a noticiar de la existencia de un proceso judicial? Entonces, allí ese acto es nulo, ¿no? Es nulo. En ese tipo de casos, obviamente, no puede dar lugar a la interrupción eh, de la prescripción. Después dice, si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia. Por ejemplo, a ver, en materia ordinaria, si bien os dije el principio dispositivo, es decir, que las partes tienen que dar lugar a la continuidad del proceso judicial, sin embargo, también la autoridad judicial puede, en caso de que ese expediente no tenga movimiento por determinado tiempo, dar lugar a la extinción, ¿no? De la instancia. Por ejemplo, tú has presentado tu demanda y tenías la obligación dentro de los siguientes 30 días de poner en conocimiento al demandado la existencia de ese proceso judicial. No lo has hecho, el juez de oficio va a declarar por extinguida la acción, ¿no? Entonces, ahí tendrás que desglosar y volver a presentar. Entonces, esa es la manera, ¿no? Lamentablemente ya llegaron
las 9 de la mañana, así que muchísimas gracias. Nos estaríamos reencontrando el próximo viernes en nuestras clases. Que tengan un excelente día. Permiso, buenos días.